Bueno, buenas noches a todos, gracias por venir, esperemos que podamos sacarnos varias dudas. Primero, bueno, agradecerle a Graciela la presentación y contarles que este trabajo que vamos a ver hoy, que va a ser sobre informes, pero también sobre nomencladores, es un trabajo que venimos haciendo hace muchos años con otros GCT nacionales y distritales y que es un trabajo que lleva mucho tiempo, no es un trabajo que se hace de un día para el otro y que necesita actualizaciones por esto que estaba diciendo Graciela. Las causas van cambiando o van aumentando porque las comunidades necesitan otras cosas que los leones les demos. Entonces, siempre está cambiando. Quien es secretario puede haber visto que desde julio hasta septiembre nos agregaron un montón de proyectos de servicio para trabajar en nuestros clubes. Entonces, esto es algo que está en continuo movimiento. Lo que yo les voy a presentar hoy, mañana va a llegar a todos los clubes de leones a través de sus GCT de distritos o sus secretarios distritales. Y en diciembre vamos a hacer una actualización, en marzo vamos a hacer otra y en junio vamos a hacer otra. Esas actualizaciones las vamos a hacer con lo que ustedes nos vayan diciendo o preguntando, lo que ustedes quieran que agreguemos, lo que ustedes no entendieron y quieren que los cambiemos en redacción o por ahí que podamos investigar otras cosas. Entonces es súper necesario que todo lo que puedan preguntar hoy lo pregunten, pero si después tienen más preguntas que se les ocurrieron o cuando vuelven a escuchar, las hagan a través de sus GCT distritales porque estamos para eso. Yo voy a hacer la presentación. ¿Ven todos mi pantalla? Sí, Belén, Sí, sí la listo. vemos. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, Pone, ya está. ahí Ahora está. sí. Bien. Primero vamos a ver algo muy cortito sobre por qué es importante informar, que es algo que todos los leones y los leos deberíamos hacer y saber hacer. No solamente es actividad del secretario, sino que el resto también tenemos que saber hacerlo para acompañarlo a ese secretario o al GCT, que son los que pueden informar. Y después vamos a trabajar con los nomencladores, que son los nomencladores y cómo usarlos para hacer servicio y para hacer informes. Primero vamos a ver lo central. ¿Por qué es importante hacer informes? Puede haber muchas causas para que esto se pueda hacer muy largo, pero yo elegí hoy eh, marcarles estos tres puntos. Primero, que si nosotros informamos en el Lion Portal, nosotros nos mostramos como un club activo y mostramos todo lo que nosotros hacemos. No es solamente mostrar en una red social, sino también a nuestra Alliance Internacional necesitamos mostrarle en informes lo que hacemos. Después, para mejorar nuestras actividades, porque nosotros al analizar nuestras métricas, al mirar los informes y decir, uy, este periodo vamos 6 meses y no hemos trabajado cáncer infantil, entonces podemos buscar esas actividades. O miren, esta actividad que hicimos en ayuda humanitaria la podríamos mejorar porque hay otro club que lo hace así, porque se pueden ver las actividades de otros clubes. Entonces, es mejorar nuestro servicio. Y también para participar del Premio Excelencia, esto es otro de los cambios de Lion, las solicitudes ahora de premios de excelencia no se hacen más, el club no va a tener que hacer esa solicitud, sino que Lions va a decidir qué premios de excelente distribuye, teniendo en cuenta unos criterios que tienen que ver con aumento de socios, con liderazgo y con donaciones y con servicio. Yo, por supuesto, les puse lo de servicio, que es en lo que nosotros vamos a trabajar hoy. Para que podamos tener como clubes el premio de excelencia, tenemos que tener 4 actividades hechas en todo el periodo fiscal, mínimo, ¿no? 4 actividades. Y de esas 4 actividades tenemos que haber participado en 3 semanas de servicio. La pasada de octubre, que fue la Semana de Salud Mental y Bienestar, del 4 al 12 de octubre, en donde nos proponían hacer algo en esta iniciativa específica que está pronta a convertirse en causa global seguramente, pero que no lo es todavía. Y después en enero tenemos otra semana de servicio, que es la de hambre, del 3 al 11, y la de abril, que es de medio ambiente, del 18 al 26 de abril. ¿Qué dice Lions? Ustedes tienen que tener informado mínimo 4 actividades de servicio, 3 tienen que coincidir con estas semanas, con estas fechas que nosotros les damos y con estas temáticas que nosotros les damos.
aquel club que haga bien sus informes va a poder participar y bueno, y además tenga donaciones, tenga liderazgo y aumento de socios, va a poder participar de los premios excelentes. Esto me parece importante, y lo hablamos con Graciela, decírselos, porque veníamos acostumbrados a llenar un formulario en donde nosotros íbamos analizando si nos correspondía o no el premio y lo mandábamos. Ahora eso ya no va a estar más, van a estar mirando lo que nosotros hacemos en el portal. Por eso es importante que manejemos todos el portal, que entremos al portal, que podamos informar, que lo que no podamos hacer, preguntemos cómo, así tenemos todos nuestros informes hechos. ¿Cómo hacer esos informes? Cuando ingresamos al Lion Portal tenemos que ir a servicio, de ahí vamos a creación de una actividad de servicio, empezamos a llenar los datos que nos solicita, nos va a abrir una página con un código en donde podemos editar y continuar completando los datos porque podemos poner un montón de datos de esa actividad. Para eso usamos un lapicito o modificar y después sí o sí tienen que poner tildar en donde dice informe completo. Esto es importante porque en muchos clubes estamos viendo, nosotros los GCT lo podemos ver, que no están informando porque no tildan ese informe completo. Entonces les queda como un borrador de la actividad. Ustedes piensan que ya lo hicieron y resulta que para el Lion eso no hay informe. Hay clubes que han hecho eso, que quedan borradores y que aparecen en Lion como que no tienen ningún informe hecho en estos 3 meses o 4 de trabajo. Entonces es importante tildar donde dice informe completo. Después hay que guardar eso para que guarde los cambios, cargar la foto de la actividad y por último informar a LSI, que es un botón en donde tengo que apretar y ahí ya Lion ya tiene nuestro informe completo, que después lo podemos editar, pero que ya está completo y que ya todos van a saber que nosotros lo hicimos. ¿Sí? Es importantísimo que se fijen que quede informe completo o reporte completo, depende de las traducciones. ¿Cómo hacemos o qué datos necesitamos? Necesitamos un montón de datos, pero los principales son, sí o sí obligatorio, el nombre de la actividad. Sin nombre de la actividad no los va a dejar informar. La fecha de realización y finalización, sí o sí tiene que estar. Si es distintiva o no, la causa y el proyecto, sí o sí tienen que estar. Eso es lo que vamos a trabajar hoy en los nomencladores. Si es un proyecto de servicio, la cantidad de personas servidas es algo que es obligatorio, no puede faltar. La cantidad de voluntarios, si hay familias, si hay gente que no es Leo, que no es León. La cantidad de horas voluntarias. Los fondos donados, si salieron de las arcas del club, o sea, todo lo que yo aporté del club para hacer la obra, la descripción y las fotos. En la descripción les vamos a pedir que sean detallistas, que cuenten bien la obra, porque nos ha pasado que vemos obras en donde la descripción no es muy clara y no se sabe si es de esa causa o no, si está bien informado, si es de ese proyecto o no. Entonces, cuando ustedes cuentan bien la actividad, nosotros podemos ayudarlos a ver si correctamente lo hicieron o hay que cambiar algo, que todo se puede cambiar hasta el 30 de junio del año que viene, entonces por eso es que queremos empezar desde ahora a ayudarlos a mejorar sus informes. ¿Qué proponemos desde el múltiple? Para hacer esos informes, usar los nomencladores. ¿Por qué proponemos eso? Porque consideramos que los nomencladores, además de tener ideas para hacer actividades que por ahí no se nos habían ocurrido, nos ordenan en este informe y nos van dando los datos que nosotros necesitamos para poner. Entonces, esos nomencladores en realidad son como un catálogo en donde hay acciones que podemos realizar tanto los leos como los leones y las métricas de esas acciones. Para investigar esas acciones no fue que se nos ocurrieron a un par de leones que estábamos sin hacer nada y las pusimos. Para esas métricas nosotros investigamos, trabajamos con profesionales que quizás no eran leones, pero sí, por ejemplo, profesionales de la mercadotecnia, porque necesitábamos saber cómo eran las métricas en una difusión. Trabajamos con muchos profesionales de medio ambiente porque había cosas que nosotros no sabíamos cómo medirlas y en realidad necesitábamos a alguien que supiera lo que estábamos haciendo. Entonces fue un trabajo en donde se investigó, se miraron, se trabajaron, se compararon, se trabajó con otros países, además leones de otros países, y salen estas métricas que tenemos, que además unifican o intentan unificar los informes de todo el múltiple. Porque pasaba que, por ejemplo, un distrito
en una campaña de concientización ponía 3.000 personas servidas y otro ponía 100. Entonces era como que no había una igualdad en o sea, había unos que exageraban mucho y otros que le quedaban cortos. Entonces necesitamos unificar. ¿Para qué sirven los nomencladores? Para poder informar las obras principalmente. Teniendo en cuenta esas métricas, yo sé que voy a hacer lo que todo mi país acordó, o sea, los leones de mi país acordaron que íbamos a hacer, para que nuestros informes sean más reales, porque al nosotros investigar no son números inventados, entonces al investigar eso, dan más cuenta de nuestras obras de servicio. Y para conocer nuevas formas de servir, porque ya van a ver que hay actividades que por ahí las hacen en un distrito y no en otro, pero que podemos tomarlas y averiguar. ¿Qué vamos a encontrar en los nomencladores que ahora se los voy a mostrar? Al inicio vamos a ver toda una página en donde hay indicaciones generales sobre los informes de servicio. Acá lo tuvimos que incluir porque muchas preguntas de ustedes, incluso de los leos también, era cómo hacían para no duplicar actividades. Entonces, para no duplicar actividades, lo que tenemos que hacer es mirar bien cuál es nuestro objetivo en esa obra y usar ese nomenclador, que es lo que les voy a intentar enseñar hoy. En cada causa global vamos a encontrar el proyecto donde deben informar. Cuando uno informa en Lions, pone la causa y pone un proyecto de servicio. Sí o sí, es obligatoria las dos cosas. Entonces, los nomencladores los ordenamos esta vez por proyectos de servicio y en cada proyecto tienen una actividad, una acción, las personas servidas de acuerdo a la cantidad que sean, observaciones y fondos donados. Las observaciones no están en todas las actividades, solo las pusimos en las que nosotros consideramos necesarios o en las que ustedes nos fueron preguntando, entonces dijimos lo escribimos. Si ustedes consideran que hay actividades que necesitan otras observaciones, otras aclaraciones, nos dicen y las vamos agregando porque la idea es que entre todos podamos ayudarnos a utilizar los nomencladores. Y los fondos donados no son obligatorios en el informe. Es algo optativo porque depende de si el club gasta o no plata. Pero en algunos casos les aclaramos que podía ser un fondo donado porque a veces no se sabía qué poner ahí, en ese ítem del informe. En cada causa global va a haber un nomenclador distinto, o sea, medio ambiente tiene su nomenclador, diabetes tiene el suyo, juventud el suyo, así las ocho. Nosotros en Argentina tenemos la particularidad de tener asesorías nacionales que son en realidad proyectos de servicio para Lions, no son causas globales. Entonces van a encontrar que en el nomenclador de juventud se encuentran las actividades relacionadas al cartel de la paz y al Lion Quest, porque esos son proyectos de servicio de la causa global juventud. Nosotros lo tenemos aparte, pero en realidad son todo un conjunto. Y lo otro que pasa también es que nosotros tenemos a nivel nacional una asesoría de modonación, una asesoría de Olimpiadas Especiales, y ambas Mm, no son asesorías, no son causas globales, sino que son proyectos de servicio de la causa ayuda humanitaria o esfuerzo humanitario. Entonces, eso lo van a encontrar todo junto, no por separado. Este es el banner que tienen al inicio, o sea, le llamamos buenas prácticas en el reporte de servicio porque consideramos que esto ordena a que nuestro servicio sea mejor y nuestros informes sean de mejor calidad. ¿Cómo son esos nomencladores? Hay bueno, perdón, hay otra página, esta sí está separada, que es la de comunicación y difusión. ¿Por qué hicimos la de comunicación y difusión aparte? Porque son métricas que en realidad tienen que ver con las campañas de concientización o de difusión de contenidos de valor, no del leonismo, que se utilizan en todas las causas. Entonces, si nosotros lo poníamos, por ejemplo, en diabetes, una concientización, teníamos que poner las métricas ahí, en juventud eran las mismas métricas, en visión eran las mismas métricas, entonces, como eran las mismas métricas, la hicimos aparte y van a ver que en causas globales dice ver el nomenclador de comunicación. ¿Sí? Ahora se los voy a mostrar. No es que hay una causa global de comunicación, sino que nosotros lo hicimos más práctico para no repetir tanta información. Ahora sí, vamos a ver los nomencladores, que es lo que creo que muchos están esperando. Ay, perdón.
que es cierto que no los subí todavía a internet porque estábamos con los asesores revisando. Los asesores nacionales también tuvieron que ver en esto, los GCT, todos fuimos mirando y viendo qué podíamos arreglar, ¿sí? Eh, la plantilla principal es un Excel que nosotros después la vamos a compartir con ustedes como PDF para que no se les desordene, pero tiene su página principal, que es esta, las buenas prácticas en el reporte de servicio, en donde están las cuestiones generales. Acá hay un cuadrito que está directamente sacado de Lions, en donde están los 4 tipos de actividades que podemos informar: actividades de servicio, recaudación de fondos, donaciones y reuniones. Y lo pusimos para que se fijen que, por ejemplo, personas servidas es obligatorio sí o sí en servicio, en los otros es opcional. Y que acá, en este cuadrito, ustedes tienen una guía de lo que sí o sí tienen que tener para informar y lo que por ahí es opcional y no es necesario. Y después unas aclaraciones generales. Las aclaraciones tienen que ver con preguntas que nos han ido haciendo. Por ejemplo, las capacitaciones que las brindan los leones docentes, como hoy, no las tienen que informar ustedes como servicio. En realidad, como dijo Graciela, le informa el GLT de su distrito en el aprender, en el LEA, ¿sí? O sea que ustedes no informan capacitaciones. Las capacitaciones que ustedes pueden informar es si el club realiza, pero organiza y realiza el club una capacitación, por ejemplo, de diabetes para el público en general. No sé, cómo alimentarnos para prevenir la diabetes. Esa capacitación es un servicio que el club le da a la población y la informa como un servicio, pero siempre y cuando el club esté organizando y haciendo. Si el club simplemente puso la sede y dejó que otros hicieran, no informa nada, porque no están haciendo nada ellos, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta eso. Las donaciones, esto lo acordamos también con el múltiple de Perú, en aquel momento, ya les digo, hace 2, 3, 4 años, cuando empezamos con esto, de que en donaciones íbamos a informar las donaciones de dinero, las donaciones que tuvieran que ver con el SIF, con el programa Alerta o ahora la causa global ayuda en desastres, con instituciones que nosotros les llevemos plata, pero que no sabemos muy bien a cuántas personas vamos a ayudar con esa cantidad de dinero, porque depende de la otra organización de cómo lo va a administrar ese dinero. Entonces eso lo ponemos como donación, en donde no es obligación poner las personas servidas. Si nosotros donáramos una bandera, por ejemplo, a una escuela, sabemos cuántos niñitos van a la escuela, lo podemos preguntar. Entonces ahí sí lo podemos poner como un proyecto de servicio, por ejemplo, porque podemos empezar a apadrinar esa escuela y entonces vamos informando todas las donaciones que hacemos. Los fondos donados tienen que tener en cuenta 2 cosas. Primero, que nuestra moneda, el peso argentino, no existe en el Lion Portal. Entonces, antes de hacer el informe, ustedes tienen que transformar a dólares y de ahí recién hacer el informe en dólares. Y después, que solo se informan fondos donados si son arcas del club. Si un león puso de su bolsillo, no se informa. Se informa lo que el club aportó. ¿Por qué? Porque ustedes o nosotros hacemos recaudaciones para ayudar a la comunidad. Entonces, después de esas recaudaciones se supone que las gastamos en servicio. Entonces, tiene que como ir ahí a la par, ¿sí? Y después, antes de informar, para no duplicar actividades, tenemos que pensar muy bien el objetivo principal de esa causa, de esa actividad para ver en qué causa global va. Por ejemplo, voy a nombrar algo que es algo que preguntan siempre. El banco ortopédico, hay clubes que lo informan en ayuda humanitaria como otra actividad de salud, pero también lo informan en medio ambiente porque están reutilizando cada persona esa silla de ruedas. Eso no puede ser. Primero porque no podemos duplicar esa información. Y segundo porque uno lo que tiene que pensar es, yo con el banco ortopédico, ¿qué quiero? ¿Que no sea basura o quiero ayudar a una persona que no tiene accesibilidad, que no puede moverse? Entonces yo tengo que pensar cuál es mi objetivo para ver en qué causa global lo, eh, lo, lo informo. Si en la descripción quiero poner que mi club recupera sillas y las reutiliza
o recupera muletas, bueno, pero tengo que mirar cuál es el objetivo principal. Siempre miren el objetivo principal para saber en dónde informar. Y cuando Ujú. trabajan dos o más causas globales en una actividad, tampoco tienen que repetir información, porque si no estarían duplicando la actividad. Esto pasa mucho, y es otro ejemplo que también me lo nombran, con el tema de las tapitas para el Garrahan o alguna institución similar que trabaja con cáncer infantil. ¿Qué pasa ahí? Ustedes tienen dos actividades o dos causas globales ahí sí bien marcadas, medio ambiente y también tienen cáncer infantil. Pero lo más probable es que en un mismo día, en una misma tarde, no vayan a colectar las tapitas, separarlas por color, acondicionar las que van y las que no van, porque no todas van, meterlas en cajas. No van a hacer eso más la entrega, menos los lugares que estamos lejos del Garrahan, por ejemplo. Bien. Entonces, ahí nosotros tenemos que ser bien detallistas al anotar, bueno, tal león, por ejemplo, Belén fue y juntó todas las tapitas, las acondicionó, estuvo 5 horas en el club trabajando para medio ambiente, para que esas tapitas no sean basura y anden dando vuelta por ahí y las va a enviar a reciclar. Bien, lo informa Ujú. el medio ambiente. Ahora, el día que fuimos a entregar para el Garjan, Belén no fue. Entonces, yo no puedo informar que Belén fue ahí. Entonces, ahí tengo que tener bien detallado quiénes van, quiénes trabajan, cuánto Ujú. tiempo. Y ahí no se duplica información, sino que se informa en medio ambiente la colecta y el acondicionamiento de ese material y por ejemplo, en cáncer infantil, si se enviaran a una institución de cáncer, el envío. Puede ser que esas tapitas las lleve a reciclar a una escuela. Entonces ahí yo estoy trabajando con medio ambiente nada más, no estoy trabajando con cáncer infantil. O puede ser que yo haga la entrega en un hospital que trabaja con mucha gente, entonces, o sea, que no atiende solamente cáncer infantil. Entonces ahí también tengo que ir mirando esas cosas. Y además otra diferencia que hay en esa actividad puntual, que es la que muchos preguntan, el medio ambiente van a ver que las personas servidas son por kilo de material juntado. Un kilo de tapitas indica que 5 personas servimos con esa actividad. En cambio, en el envío, por ejemplo en el Garrahan, depende de las camas que tiene la casa del Garrahan. Entonces, depende de los pacientes que atienden en un mes en ese lugar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que mirar para no duplicar esas actividades. Eso está ahí. Y después en las causas globales van a ver que tienen esas diferencias, entonces se van a ir dando cuenta cuando lo analicemos. Los nomencladores es algo que uno tiene que sentarse, mirarlo, leerlo, tiene que poder preguntar cuando no se entiende algo, porque no es algo que vaya a ser todo igual, ¿sí? O sea, hay diferencias que están marcadas por la actividad en sí. Acá tienen después tienen en el Excel todas las pestañitas, ¿ven? De las causas globales. El de medio ambiente son todos iguales, pero les voy a ir mostrando. Está el banner que indica qué causa es y después el proyecto, por ejemplo acá, reciclaje y gestión de residuos, el proyecto en donde yo lo tengo que informar y todas las actividades que se nos ocurrieron o que encontramos bajo ese proyecto. La colecta de pilas, la de tapitas, la de batería, la de llave, el hacer juegos o hacer juguetes, el Ujú. reciclado de ropa. Esta es otra actividad que también me preguntan mucho. Cuando se hace ropero no es medio ambiente. Cuando se hace ropero, mi objetivo principal es que esa gente o esos niños vayan a la escuela con ropa, con zapatillas, o vayan a trabajar y tengan su ropa, sus Ujú. zapatillas. Entonces, mi objetivo va a ser ayudar a esas personas. Entonces lo tengo que hacer en ayuda humanitaria. Si yo estoy dándole la ropa porque está muy rota o porque alguien me la pidió para hacer mantas o para hacer bolsos para vender y tener un emprendimiento o para arreglar ropa, ahí sí estoy reutilizando, ¿sí? O sea, ustedes fíjense que tienen que ir mirando eso. Y bueno, y los nomencladores van así, ¿no? O sea, proyectos, ahí les voy a ir bajando, proyecto, acá aparece otro proyecto, plantación y cuidados de árboles, todo lo que tiene que ver, las actividades que tienen que ver con eso.
Otro proyecto, limpieza y restauración del medio ambiente. Otras actividades que tienen que ver con eso. Por lo general, en todas las causas globales aparece el otros, entonces ahí ponemos las cosas que por ahí no sabemos dónde ubicarlas. Concientización o educación o promoción. Y acá está lo que, por ejemplo, les decía. En medio ambiente, en concientización o educación o promoción, tenemos, por ejemplo, la campaña de difusión de prevención sobre, no sé, el cuidado de los árboles, por ejemplo. O la campaña de difusión sobre las 3R, por qué es necesario reciclar, reutilizar y reducir la basura. Acá en este nomenclador no van a encontrar las métricas, porque les dice que las métricas están en el de comunicación, difusión y concientización. Entonces ustedes van a ese nomenclador y buscan las métricas de esa campaña, ¿sí? Los talleres también son parte de las actividades y así, bueno, el agua potable este es un proyecto nuevo que buscamos actividades porque nosotros no trabajamos mucho en Argentina con este proyecto, pero que está en Lions y que tiene lindas actividades, incluso hay algunas que dejamos para en diciembre actualizar porque no sabíamos bien cómo medirlas. Y otro proyecto, otra actividad que dejamos sin poner el medio ambiente es sobre la huella de carbono. Eh, Hay un distrito que empezó a trabajar o va a empezar a trabajar sobre la huella de carbono, pero todavía no sabemos cómo medirlo, entonces ya vamos a pedirle al asesor nacional una reunión para ver con qué profesionales nos reunimos y cómo hacemos las métricas para, por ahí ese distrito también nos cuenta cómo a los otros, cómo trabajar en la huella de carbono y es una actividad más innovadora que vamos a tener en Argentina. Todos los otros nomencladores son iguales. Tienen su proyecto, por ejemplo, estamos en el de hambre, tenemos el proyecto de desarrollo y apoyo a la agricultura, las actividades que tenemos, y así van a ver que todas las causas tienen el mismo formato, digamos, para ordenarnos. Les voy mostrando, bueno, cáncer infantil también, diabetes, lo mismo, proyectos y diabetes. Acá nos pasa también, otra cosa que voy viendo y me voy acordando, hay causas globales como por ejemplo diabetes y juventud que tienen la misma actividad y tienen el mismo proyecto. Entonces uno tiene que tener en cuenta en cuál lo informa para no informarlo dos veces. Por ejemplo, en diabetes habla de campamento para jóvenes diabéticos. Es un proyecto, campamento para jóvenes diabéticos. La actividad es un evento recreativo, un campamento que uno puede hacer con la cantidad de asistentes que tienen que ser jóvenes diabéticos y si se informa en diabetes, no se informa en juventud, porque estamos hablando de jóvenes. O al revés, si se informa en juventud, no se informa en diabetes. Lo mismo pasa en visión. En visión dice examen para jóvenes, examen de la vista para jóvenes, es uno de los proyectos. A ver, acá. Fíjense, separa. Hay dos proyectos distintos, examen visual para adultos, examen visual para jóvenes. Si yo pongo examen visual para jóvenes, no lo pongo en juventud, sino que lo pongo acá en visión y lo puedo hacer así. Si yo elijo hacerlo, me pasé al nomenclador de juventud para que vean el proyecto Exámenes Visuales para Jóvenes. Ese proyecto Exámenes Visuales para Jóvenes está en los dos. Está en juventud y está en visión. Entonces yo no lo puedo informar dos veces. Tienen que decidir como club si quieren priorizar la juventud o si quieren priorizar la visión. Entonces, ahí tengo que ir mirando esas cosas y ir de un nomenclador al otro para ir mirando en dónde lo informo, ¿sí? En visión, otra cosa que tienen en examen visual es que tiene separado adultos y jóvenes. Fíjense que no hay niños. Y eso lo investigamos y es porque para Lions todo lo que tiene que ver con niñez entra en juventud. La traducción la tenemos como media rara. Pareciera que todo lo que está en edad escolar es lo que ellos llaman juventud. Entonces, cuando nosotros hacemos pesquisas visuales para niños y jóvenes, lo podemos hacer acá en donde dice proyecto examen visual para jóvenes. Si yo hago solamente para adultos, lo hago en el de adultos.
Ahora, ¿qué pasa si yo hago una pesquisa en, no sé, en un lugar público o en el club y van tanto adultos como niños y jóvenes? O sea, no Mm, tengo una edad límite o como club no les dije solamente vamos a hacer pesquisa para niños. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí tienen que tener cuidado también de no duplicar información, porque es lo que más nos va a pasar. ¿Qué hago ahí? Como llevamos planillas de lo que pesquisamos, mm, tenemos que ver cuáles son adultos y lo informamos como adultos y cuáles son jóvenes o niños y lo informamos como jóvenes. Pero los leones no se pueden repetir, porque los leones estaban en la misma actividad trabajando. Entonces, si había 4 leones trabajando, pongo dos y dos. O sea, voy dividiendo y voy haciendo las actividades. ¿Por qué? Porque no me deja juntar los dos proyectos. Sí o sí, tengo que marcar un solo proyecto por actividad. Entonces, como no mm, me deja hacer esas mezclas que por ahí hacemos, tengo que ir fijándome en cómo lo informo, ¿sí? Quizás la causa más complicada para analizar, bueno, esto que les decía antes de ir a la más complicada, en juventud, dentro del nomenclador van a encontrar cartel de la paz y van a encontrar las actividades de cartel de la paz que son tres las que hasta ahora sabemos que en todos los distritos hacemos. Quizás hay alguna otra actividad relacionada al cartel de la paz y que estaría bueno que la podamos agregar. Y Lion Quest, que esto antes de entrar a la capacitación, una de las asesoras vamos a corregir este último porque el Lion Quest para alumnos no sería, no trabajarían los leones, pero sí en los merenderos o comedores, acá vamos a tener que redactarlo distinto. Pero que también son tres actividades las que tenemos hasta el momento. El taller para docentes, el seguimiento y ese acompañamiento que tenemos que hacer cuando tenemos este programa, y el taller para los jóvenes o los niños, no adentro de una escuela, sino en otras, por ejemplo, en comedores o los leos o en clubes deportivos que hoy en día se puede hacer Lion Quest. Entonces, eso está todo junto en el de juventud. Y el que les decía que es más complicado es la ayuda humanitaria. Como verán, también además faltan todavía métricas porque es el que estamos analizando más. La ayuda humanitaria es más complicado en realidad porque tiene muchos, muchos proyectos, tiene proyectos de servicio que nosotros no estamos acostumbrados a hacer o que no nos damos cuenta de que los hacemos. Entonces, es quizás la que está más mm, desordenada todavía, pero para mañana la terminamos de ordenar. En la ayuda humanitaria tienen el proyecto de paz, justicia e instituciones sólidas. Esto tiene, sólidas dice la traducción, pero en realidad es instituciones. Esto tiene que ver mucho con la paz mundial, por los lugares que están en guerra, sobre todo, y tiene que ver mucho con la mm, vulneración de derechos, con lo que nosotros los clubes nos pide el Lion que empecemos a trabajar con acompañar a las personas que tienen sus derechos vulnerados en hacer gestiones, en ayudarlos en conseguir consultorías legales o en tramitar o en hacer, porque por ahí nosotros mismos quizás tenemos dentro del club alguien que pueda hacer esas consultorías legales, gratuitas, ¿no? Para esas personas. Después aparece otro proyecto nuevo que se llama Parques y Mejora de la Comunidad. Ese es en cuanto a infraestructura del parque, no es en cuanto a espacio verde, ¿sí? Sino todo lo que los leones hacemos, por ejemplo, los leos hacen mucho de esto, de pintar los juegos, de mejorar los bancos, de hacer bibliotecas con material reutilizable en esas plazas, en esos parques. mm, No la parte del medio ambiente que iría al medio ambiente, ¿sí? El otro proyecto, salud mental y bienestar, que nos ha causado tantos problemas últimamente porque lo queríamos como causa eh, global y no lo es, está dentro de la ayuda humanitaria. En salud mental y bienestar hay actividades que podemos hacer y que están dentro de la página, que tiene que ver con poder trabajar, ya sea en el interior de los clubes o para la comunidad. mm, Otro proyecto es otra actividad que tenga que ver con salud, ¿sí? Todo lo que no es diabetes, no es
visión, no es cáncer infantil, lo podemos poner acá. No sé, cáncer de mamas, puede ser, bueno, el banco ortopédico, la celiaquía, esas por ahí que nosotros trabajamos como clubes, pero que no están como causa global. Entonces lo ponemos acá en la que dice otra actividad de salud, ¿sí? Porque hace referencia a la salud. Otro proyecto nuevo, y acá todavía no hemos encontrado actividades, es seguridad vial. Lo agregaron ahora hace poquito, así que vamos a buscar algo que los leos y los leones podamos hacer en esta temática. Otro proyecto nuevo es el empoderamiento de la mujer. Entonces acá tiene que ver con todo lo que nosotros podamos hacer para empoderar a la mujer, ¿sí? Dos actividades que sean solamente para la mujer y con ese objetivo principal, ¿sí? De empoderar. Em, Otro proyecto es el desarrollo de habilidades laborales, también es nuevo. El desarrollo de habilidades laborales tiene que ver, por ejemplo, cuando ayudamos a crear emprendimientos o pymes, o cuando damos becas para hacer un oficio o talleres de oficio que también nosotros podemos brindar. Entonces, toda esa organización iría dentro de este proyecto. En Juventud, a pedido de uno de los distritos, pusimos una actividad específicamente para desarrollar habilidades laborales en los jóvenes. Entonces, si trabajamos solamente con jóvenes, lo vamos a informar en Juventud. Si es en general o está abierto a todo el público, lo vamos a hacer en ayuda humanitaria. Otro proyecto que también es raro para nosotros y que es nuevo es industria, innovación e infraestructura. Esto tiene que ver todo con las tecnologías y con la construcción de edificios, pero en donde el Club de Leones está comprometido con esa construcción. Gestiona, organiza, hace el seguimiento, busca los materiales, o sea, quizás no lo construye, o sea, tiene albañiles que lo hagan o arquitectos y demás, pero que no es que dicen, bueno, vamos a construir una escuela, hacen el proyecto y listo, que lo haga otro y yo voy al final de la inauguración. No, durante el proceso, para poder informarlo, ¿no? Por supuesto, tengo que hacer ese seguimiento, tengo que estar, tengo que como club gestionar, tengo que ayudar a juntar, a recaudar, puedo hacer horas de recaudación. Otro proyecto es Iniciativa para los Ancianos. eh, Ancianos, en algunas traducciones sale tercera edad, o sea, también tiene que ver con cómo los nombramos, pero acá es todo lo que trabajamos en hogares o en lugares en donde hay personas de tercera edad, trabajos que tengan que ver con la prevención del Alzheimer o con el fortalecimiento de la memoria. Después hay un proyecto otros, como en todas las causas, y ahí pusimos algunas actividades que teníamos nosotros y que no coincidían con los otros proyectos. Y dentro del nomenclador de ayuda humanitaria está la asesoría de modonación con sus actividades, está el proyecto, en realidad para Lion se llama apoyo a bancos de sangre o donación de sangre, ¿sí? Acá hay una aclaración que ya viene desde antes. Si hacemos donación de sangre solamente para niños con cáncer, porque a veces pasa así, lo informamos en cáncer infantil. Si no, si es una colecta en general o una campaña de concientización, lo hacemos aquí en ayuda humanitaria bajo ese proyecto. Y otro proyecto que hay dice iniciativa para personas con discapacidad. Esta traducción también en algunos lados sale distinta, pero bueno, el término correcto es personas con discapacidad. Dentro de este proyecto, nosotros vamos a incluir todo lo que hagamos con Olimpiadas Especiales, que es una asesoría nacional. Puede ser que trabajemos con Olimpiadas Especiales o puede ser que no, que trabajemos con escuelas, aquellos que tienen escuelas especiales o escuelas de apoyo o con talleres protegidos, ¿sí? En los lugares en donde hay, o que tienen, en mi distrito, por ejemplo, hay una escuela de alfabetización que tiene el Club de Leones para jóvenes con discapacidad. Entonces, todo eso entraría en la iniciativa para personas con discapacidad. Después hay un proyecto que se llama Enseñanza para Adultos
Otro proyecto que se llama asistencia a un individuo, este ya lo teníamos, es cuando, este es lo que hacemos más, por ejemplo, cuando ayudamos a una familia o a un individuo en particular. Y la asistencia a refugiados y desplazados, que tiene que ver con aquellos lugares o ciudades en donde ya están apareciendo gente refugiada de la guerra o que son desplazados de sus países por distintas situaciones y vienen a nuestro país. eh, por lo que yo hablaba con algunos leones, ya se está dando en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, ya se está dando esto de tener refugiados y desplazados, entonces podemos nosotros como Club de Leones trabajar con eso, ¿sí? Y el de comunicación, que se los voy a mostrar también porque es distinto, el de comunicación, como les dije, es lo mismo para todas las causas, ¿sí? O sea, yo hago un corto radial, sí, un spot radial de diabetes, miro acá en este cuántas personas servidas tengo que poner, las observaciones, en este sí les pusimos varias observaciones porque había cosas para aclarar. Pero después puedo hacer un spot, el mes que viene puedo hacer un spot sobre inclusión y entonces también voy a informarlo con estas mismas métricas. Las métricas están realizadas por profesionales de mercadotecnia no sé si se llaman así en realidad, pero bueno, es gente community manager, o sea, esa gente que trabaja de mercadotecnia, no sé si están las chicas por ahí, Mane o Cari, que por ahí tienen más conceptos, pero son gente que trabajan de esto y que nos fueron diciendo cómo se calculan. Vieron que los rankings en la televisión o en las radios, si son más escuchadas o no, bueno, tienen parámetros. Entonces nosotros con esos parámetros fue que hicimos y las métricas de comunicación quedaron personas, si es un barrio, si es una municipalidad, una comunidad, o si es a nivel nacional. Comunicación para el barrio, si es una comunicación para el municipio, la comunidad, o si es una comunicación para la nación. Pero algo súper importante, además también de esta parte de comunicación, es que lo que informamos como servicio es cuando nosotros damos un contenido de valor. Un contenido de valor es aquello que nos enseña algo, que mejora nuestra calidad de vida, no es la difusión del movimiento, de la asociación, de los clubes, de lo que yo hago, sino que es, por ejemplo, la prevención de una enfermedad, la plantación de árboles o la importancia de incluir o la importancia de los valores en los niños, o puede ser también una temática que está muy digamos, de moda en los adolescentes, que es el juego o las apuestas online. O sea, yo tengo que dejar algo en esa comunidad para que sea informado. Y otra cosa súper importante es que si nosotros usamos las redes sociales, cosa que es lo que más usamos la mayoría de los clubes, para que yo pueda hacer un informe de servicio, tengo que tener 3 publicaciones hechas. O sea, no sirve hacer una sola plaquita en donde te pongo ahí la prevención de la diabetes y listo, ya con eso informé 3.000 personas servidas. No, tengo que tengo que darle más a la gente. O sea, tengo que realmente hacer un servicio para esas personas. Entonces, tiene que estar compuesta por 3 publicaciones, que pueden ser flyer o videos, o pueden ser 3 formatos, 3 redes sociales, o pueden ser por ejemplo, nosotros en mi pueblo usamos mucho la radio, entonces podemos usar la radio, las radios, la red social y pegar algún póster en los comercios. O sea, yo tengo que pensar en que además tengo que llegar a más gente. Porque si yo uso redes sociales, dejo afuera a la gente que no ve las redes sociales. Si yo solamente uso la radio, dejo afuera a la gente que no escucha radio. O sea, tengo que pensar de un abanico de posibilidades para llegar a más gente. Y cuando trabajo en redes sociales, lo que tengo que mirar para saber cuántas personas serví es lo que dice cuentas alcanzadas. Ustedes cuando tienen su cuenta de Instagram o de Facebook en el club, van a ver que en las estadísticas le dice cuentas alcanzadas. Si es eso lo que tengo que ver y si le puedo hacer captura y ponerlo como foto en el informe, mejor, para que nos quede bien claro que nosotros alcanzamos a esas personas con ese servicio. En YouTube y en TikTok
dice visualizaciones, no dice cuentas alcanzadas, sino que dice visualizaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, que está bien explicado acá, así que lo van a poder leer de bien después. Y después también podemos hacer folletos, no es lo más recomendable porque no estaríamos cuidando al medio ambiente, ¿no? Pero hay comunidades en donde llegamos más cuando damos algo o una calcomanía o un autoadhesivo o cuando pegamos un cartel en un kiosco, que por ahí no estamos ayudando al medio ambiente, pero en la comunidad llegamos más que usando una red social o una radio. Depende de las comunidades, de muchas veces estas temáticas dependen de cómo somos en cada una de las localidades. Y lo que podemos hacer, por ejemplo, es, si yo este mes puse sobre visión carteles en las escuelas y en los comercios, bueno, ahora que voy a ir a poner los de diabetes, saco los de visión, los guardo, no los tiro, o los reutilizo y los aprovecho de otra forma, ¿sí? Eh, y por ejemplo, nosotros y muchos clubes, lo que hemos optado es, en vez de hacer folletos, hacer calcomanías o imanes, porque la gente lo pone en la heladera y es como que, además de que lo tenés ahí a mano, eh, es más, no lo tiran tan fácilmente. Cuando es un sticker, una calcomanía quedó medio viejo, pero cuando es algo que pegan, eh, lo guardan más. Entonces está bueno también tener esa opción. Y podemos también tener un stand, un gazebo de difusión, pero siempre pensando en que es un contenido de valor, ¿sí? Recuerden que no se informa más cuando nosotros difundimos nuestras obras o cuando vamos a un programa de radio a difundir lo que es el leonismo. ¿Por qué nos informa más? Porque eso no es servicio en realidad para la comunidad. Eso lo que estamos buscando es sumar más manos para poder servir más. Entonces, eso en realidad nos reayuda, tenemos que hacerlo, tenemos que ir a la radio a hablar de nosotros, pero no informarlo como algo que estamos sirviendo, porque en realidad no estamos sirviendo a nadie, ¿sí? Así que bueno, esos son los nomencladores. No sé si tienen preguntas. Después lo van a poder mirar bien, leer y demás, porque acá, o sea, si nos deteníamos en cada uno, imagínense que no terminábamos más, porque son muchos. Pero bueno, no sé si tienen preguntas. Belén, acá pregunta Majo de Quilmes, la Florida, si este nomenclador nuevo lo ponemos en práctica una vez enviado, mientras tanto continuamos usando el anterior. Sí, mañana ya van a estar enviados con estas nuevas actualizaciones. Como les decía al principio, la idea es mandarlo ahora y después en diciembre actualizarlo si es necesario. Si ustedes por ahí ven cosas que tendríamos que agregar, eh, que fue lo que hicimos ahora, bueno, lo actualizamos. Ujú. Y ya lo pueden usar. Las actividades anteriores que hicieron, que por ahí algunos estaban usando los viejos, otros no, porque como no estaban todas las causas, no sabían cómo usarlas, las podemos editar. Entonces, si ustedes necesitan ayuda en ver si esas actividades están bien o no, se las piden al GCT, que con eso estamos trabajando también con los GCT en ver cómo ayudarlos a mejorar esos informes que ya están hechos. Pero se pueden Ujú. editar, no se hagan problema. Beatriz Jadue Riquelme levantó la mano, quiere hacer Sí, una pregunta. quiero hacer una pregunta. Em, si tenemos un servicio, un proyecto de servicio, pueden ser con jóvenes con algún tipo de discapacidad, no sé. Ujú, El tema es que el servicio es un viaje y en ese viaje intervienen en la organización y en el desarrollo dos clubes. ujú, En ese viaje va a haber actividades, primero que van a abarcar, antes se cargaba el servicio, el proyecto de servicio inicio a fin. ¿Se va a cargar la semana o se va a cargar por día de actividades que se realicen en el día? ¿Por qué? Porque va a tener actividad que un club va a aportar una actividad recreativa, la comida, otro club va a ser el transporte, el hospedaje. ¿Cómo se van organizando? Van a donar árboles, o sea que tenemos medio ambiente.
Bien. Bueno, va a ser por la semana, ¿viste? Porque ahí se complica, porque son proyectos grandes y Ujú. más o menos reducido es lo que nos ha pasado el mes pasado, un proyecto que ha sido realmente con una movilización importante. Bien, eso es justamente lo que busca Lion, que nosotros tengamos proyectos de servicio que no sean de un solo día. Entonces, lo primero y principal, vos no vas a informar día por día. Vas a informar cuando vos termines la actividad, o sea, cuando sea toda la semana y toda la semana Ujú. junta. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hacemos campañas de diabetes, ahora que se nos viene el mes. Si hacemos 4 pesquisas en el mes, no hacemos 4 actividades. Terminado el mes, juntamos todos los datos de las 4 actividades. En este caso que vos decís, es complicado, pero en realidad tenés que tener bien anotadas las cosas, ¿sí? Em, los clubes tienen que, si son 2 clubes, tienen que no informar lo mismo, sino las mismas cantidades, sino ir dividiéndose cantidades. Lo primero que tienen que pensar y decidir es si su objetivo principal. Si su objetivo principal es la juventud, por lo que me dijiste son jóvenes, bueno, lo voy a hacer en juventud. Y voy a hacerlo como un evento, que hay uno de los proyectos que tiene que ver con un evento recreativo, campamento, algo así, en donde voy a ir teniendo en cuenta todas las actividades que se hicieron. Si lo hacen así todo junto, lo que se dividen es la cantidad de leones que fueron, porque obviamente cada club Así va a sabe. informar sus leones, las horas que tuvieron cada club, porque por ahí hay, supongante, mi club hizo toda la parte de gestión, entonces, y tu club no pudo, entonces a mí me tienen que contar las horas de gestión, pero tu club después va a ser el que va a devolver todas las cosas y todo, entonces hay que contarte las horas después, o sea, eso por eso lo tienen que tener bien anotado, qué es lo que hace cada uno. Y ahí, si lo van a hacer solamente en juventud, deberían dividirse la cantidad de jóvenes. Si son 30 jóvenes, 15 para cada uno, para no repetir las personas servidas. Eh, pueden, pero ahí tienen que tenerlo más analizado y bien escrito. Pueden, si hay una actividad que tiene que ver con hambre, lo pueden informar en hambre, pero ahí tienen que tener en cuenta de después, suponete que te ponen a vos como león a cargo de la parte de hambre o tu club, entonces el otro club no, si no hizo nada, porque vos me dijiste, un club se hacía cargo de una cosa. Bueno, ese club puede informar eso, pero mi club no, porque no hizo nada en eso, ¿sí? Pueden ir haciendo distintas actividades, pero ahí las horas van a ser distintas, por ejemplo. Claro, pero ahí, Belén, párate un minuto. Eh, Ahí vamos a tener que el proyecto irlo separando. Porque suponete, en la semana un club se encargó de darle todo lo que sea alimentos, merienda, Ujú. todo eso. Y eso va a ser una semana de hambre, ponele. Ese proyecto de esa semana va a ser Sí, de hambre. O sea, vamos a tener que ir si separando vos y sí, contando quiénes, o sea, quiénes intervienen, quiénes exacto, comen, o sea, sí. y todo ese, o sea, Quienes vamos a intervienen en toda tener la semana, sí, tanto de y- voluntarios como de participantes. A sí. ver, si vos separás, lo que tenés que ir teniendo en cuenta es eso y tenés que tener en cuenta las horas, porque por ejemplo, si vos haces solo una actividad de juventud en una semana, yo soy muy mala para la matemática, pero son Sí. todas las horas del día que estuvieron trabajando, ¿no? Y Claro. alguien sabrá cuántas son. En Ujú. cambio, si es solamente el hambre, no estuvieron las 24 horas del día comiendo. Exactamente. Entonces Ujú. ahí, por eso te digo que tienen que tener como bien anotado todo. Si querés, después lo podemos charlar bien, en donde ustedes me digan, mirá, o nos juntamos y me decían, mirá, Belén, esto fue lo que hicimos, esto así, lo podemos ir organizando para ver, Ujú. porque son actividades y nos pasó también en el O5, no sé si está Roxy, pero nos pasó en el O5 con la peregrinación, que también se les complicó porque además ahí son muchos clubes y muchos clubes leos y clubes de leones. Entonces ahí, ¿cómo hacían? Son cosas que se pueden ir charlando. Cuando ustedes necesiten algo así, a cualquier leo o león les digo, háblenlo con su GCT y si su GCT necesita ayuda, me avisan, nos juntamos y lo vamos analizando juntos. Hay cosas que, que las tenemos que ir analizando porque nunca las hicimos o porque nunca las informamos así. Es Entonces, que la ayuda humanitaria es muy sí, amplio, entran sí, muchas cosas, entonces, bueno.
sí. Está bien. Pero sí, lo primero y principal, Betty, es tener bien anotadas las actividades que hizo cada uno, las personas que hubo. Sí, capaz que un No, día hubo más personas que otro, porque, bueno, y lo que cambia ahora que se profundiza más en la elección del objetivo. O sea, si hay sí, una eso actividad de jóvenes no videntes, vamos a tener que elegir si va a ser juventud o va a ser visión. sí, sí, sí. En realidad no sería visión. Para los jóvenes o las personas O ciegas solamente, sería ayuda humanitaria, porque toda la parte de ah, inclusión o de discapacidad está en ayuda humanitaria, ¿sí? Si es para ujú, jóvenes nada más, podemos elegir, pero no en visión, salvo que, bueno, que sea una pesquisa, digamos, o un campamento muy específico, ¿sí? ujú. Bien. Bueno, pero si haces un campamento con personas no videntes, lo mismo va en juventud, no en, Si son todos o sea, en ayuda jóvenes, humanitaria. si son todos jóvenes, lo podés poner. Eso también lo decide el club, por eso les digo que ustedes tienen que ver la prioridad. Pero nunca visión, a lo que me No, refiero. O visión juventud, no claro, está dentro del todas esas proyecto de cosas visión. hay que ir Sí, trabajando con los clubes porque, bueno, sí, sí. hay un Vas cambio a ver que fundamental. cuando ustedes informan que ponen la causa, cuando ustedes les abre todos los proyectos, no existe ese proyecto. Entonces es como que te das cuenta y que no, tengo que ir a otra causa. Y vas cambiando de causa y ahí vas viendo, porque se los muestra todos los proyectos que hay. Ujú, Entonces, por ahí hay que ir ubicándose. Es un trabajo de práctica, ¿no? De ir mirando, de ir... Y se puede cambiar también, se puede cambiar la causa global y se puede cambiar el proyecto. Todavía, o sea, no lo vamos a poder cambiar en julio del año que viene, pero todavía sí lo podemos cambiar. Entonces, ujú, eso está bueno. Por ahí, que si me equivoqué o en ese momento pensé que era eso, no es, lo que no pueden cambiar creo que es el nombre, que no lo dejaban, no sé ahora, no me fijaba. ¿Sí, Betty? ujú. Pero Sí, sí. después haceme acordar y nos juntamos con los clubes en todo caso. ¿Eh? Ujú, Vos como GCTA Belén, del distrito. ujú. Sí, Belén en claro. el chat, Jorgelina Aristegui pregunta ¿a qué le llamamos actividad distintiva? O sea, ¿cuándo Bien. es una actividad distintiva? Bien. La actividad distintiva es aquella que es recurrente, aquella que hacemos siempre o que, o sea, que hacemos todos los meses como club o que nos reconocen en la sociedad por esa actividad. O sea, por ejemplo, en 25 de mayo todos saben que tenemos un banco ortopédico y cuando hablan del Club de Leones, los del banco ortopédico. ¿Por qué? Porque es el único que hay en la localidad. Hay otros clubes que los reconocen porque son los que juntan tapitas, otros porque son los que hacen el ropero. O sea, esas son actividades distintivas, actividades que están siempre, que son parte de nuestra, que nos caracterizan, digamos. Está. Después, Gladys Sosa había levantado la mano, quería Sí, preguntar algo. sí, Gladys. Abrí tu micrófono, Gladys, por favor. Ajá, acá Justo estoy. pone que Buenas cerré. noches, ¿cómo le Sí, va? Hola, buenas noches. Justo me estaba por retirar. La consulta es la siguiente. Nosotros estamos trabajando ahora porque tenemos una nena de 15 años que necesita el trasplante de córnea. ujú, El pedido llegó desde un del Club de Espeleta. Yo soy de Quilmes Villa, La Florida. Soy la asesora distrital de visión. Y bueno, yo quiero saber, porque bueno, acá somos varios clubes los que estamos ayudando a esta nena, eh, ¿quién informaría la cirugía del trasplante de córnea? El pedido me llegó a mí de ayuda, yo tengo de contacto varios médicos que nos mm, la consulta. Y bueno, y después Espeleta se encarga a veces del traslado, en general es la Florida el que acompaña, entonces la cirugía, ¿quién la tendrá que informar? el club que va a estar en ese momento acompañando a la cirugía. Si, ahí pueden también dividirse y, por ejemplo, ustedes en Quilmes informar la gestión o la preparación o buscar los médicos, o sea, que eh, lo pueden hacer incluso hasta
en la parte que habla en el proyecto de ayuda humanitaria, que habla de poder ayudar a las personas con discapacidad, o en Visión, que también existe ese proyecto. Después, el que hace el traslado seguramente tiene un gasto también por ese traslado, entonces Claro. también puede hacerlo. Por ejemplo, ahí ya además se me ocurre que esa persona no va a ir sola a la operación, o sea que ya iba a ayudar a más personas de a una, que en la gestión sería una sola persona, pero supongo que lo deben tener que acompañar. Y si en la cirugía hay alguien, un club que es el que está ahí en la cirugía, te acompaña. Vieron que por ahí lo que nos piden es que, igual que con los niños con cáncer, que estemos en esos momentos porque por ahí las familias les piden tantas cosas que no saben qué hacer, o si tienen que hacer un papel por ahí, lo sabían hacer y en ese momento por los nervios y todo, entonces que haya un león que te ayude a hacer esos trámites, o que vaya a tal obra social, o que averigüe, o que te traiga un café porque estás nervioso y querés pasar Sí, eso. no. Esa parte la puede hacer otro club. No sé si cómo se tienen organizado eso, o si hay un club en donde le hacen la operación, porque también eh, nos puede pasar eso. Pero ahí tendrían que ir dividiéndose de acuerdo a lo que haga cada club. ¿Sí? Ah, perfecto. No, no, Y no no, te está bien. encontraba, Gladys, te buscaba así, no te encontraba. Digo, ¿dónde está Gladys? Que no te Acá veía. estoy, acá estoy. Ah, No, no, era eso, porque bueno, no, o sea, nuestra manera de trabajar generalmente acompañamos siempre. De hecho, este claro. lunes acompañé a una nena de 11 años que se operó del segundo ojo de cataratas. O sea, Ujú. ya hace un mes atrás se operó de uno, que tenía 1 en 10 y 2 en 10 de visión. Y está, bueno, tarea cumplida, salvamos la vista de esa nena. Y sí, Buenísimo. yo me levanté 5:30 de la mañana a Capital, acompañamos, volví a las 3:30 de la tarde a mi casa y generalmente siempre, Bueno, ese siempre acompañamiento estamos, lo informan lo ustedes. hacemos así. Ujú. Claro, perfecto. Esa Ujú. era mi duda, saber eso. Bien. Gracias. Bueno, Ahora sí no, me gracias retiro. a Buenas vos. noches. Buenas Después noches, sigo Buenas Gladys. mirando noches. el video. Gracias, besitos. Dale, gracias. Chao, chao. Belén, Silvia Sí, Torres quiere hacer una pregunta y después en el sí. chat también Adrián Sturla quería hacer otra pregunta, pero primero estaba Bueno, Silvia. bueno, sí, Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola. noches, ¿cómo estás? Hola, Un buenas gusto noches. escucharte, muy buena la explicación y Gracias. bueno, yo creo que vamos a tener que reiterar, yo entré luego de que habían comenzado, pero es un placer de igual manera. Eh, yo quería, no sé si esto lo han consultado, pero es una duda mía. El tema es en la causa, ¿es esfuerzo humanitario, ayuda humanitaria, ambas? Es mi Es, duda. en realidad es la traducción. Depende de la traducción de nuestras computadoras y de nuestros servidores, es ayuda humanitaria o esfuerzo humanitario. Últimamente está saliendo, por lo menos a mí en las páginas y todo, como esfuerzo humanitario. Pero en realidad es un tema de traducción. Muchas de las cosas que incluso yo tuve que preguntarle a Mónica Segura, que es león de mi distrito y que conoce qué significaban algunas cosas, porque cuando uno las quiere mirar a los proyectos eran palabras muy raras que no ni siquiera existían en nuestro país. Entonces, bueno, tuve que preguntar y es un problema de traducción. Así que de la forma que lo digas, está bien. No hay problema. ¿Sí? Bueno, muy bien, muy bien. Yo creo que van a tener que volver a repetir, bueno, lo vamos a ver obviamente en el portal, pero es algo que creo que hay que insistir porque, bueno, han variado cosas y ahora es bastante más complejo que antes. Ujú. El hecho de cargarla porque una obra de servicio puede incluir dos o tres causas. Ujú, sí, Y tenemos que sí. entrar dos o tres veces a poder cargarlas. ¿Mm? Ujú, Ahora, por ejemplo, si se dice una obra que entendí, por ejemplo, nosotros hicimos una obra en un hospital de acá de Mendoza, el Hospital Perrupato, el departamento de San Martín, nosotros organizamos una ludoteca con 3 o 4 clubes. Cada uno donó algo distinto para la ludoteca. Por lo que recién entendí, sería que, por ejemplo, cuando vamos a cargar el servicio, si el Club Maipú, por ejemplo, donó libros, acuarelas y témpera, es eso lo que tiene que informar. Y si el exacto. Club de Mendoza
por decir, donó las cortinas y la alfombra de goma eva, es eso lo que tiene que informar. O sea, Exacto. dentro de lo que estamos informando, que sería en la causa, estaríamos en el equipamiento de la ludoteca para pediatría, ahí tendríamos infancia, Ujú, ¿no es sí. cierto? Y tendríamos, por ejemplo, las mesas y las sillas que se llevaron para infantes, esas sillas se recuperaron. O sea, a mí me donaron de una escuela Ujú. y yo las recuperé, las pintamos, ¿no es cierto? Eso también entraría en otra causa. Es Sí, así. porque y seguramente lo hiciste antes de ir a hacer la actividad o sea, y esas sillas las podrían haber usado en otras cosas también. Entonces sí, pero ahí, por ejemplo, informás vos, Maipú, no informa Mendoza la reutilización de ese material o la recuperación de ese material. ¿Mm? Claro, Solamente el lo que lo hace hizo. el que lo hizo o el Sí, que lo dona, por más que seamos 5, 6 o 4 exacto, clubes, cada uno en la misma actividad, pero cada uno ah, informa pero- lo que donó, las exacto. horas que participó y cómo Y colaboró. ahí lo que tienen que tener en cuenta, suponete, van todos juntos a hacer la Hacer donación, sí, van a tener todos la misma información, o sea, eso tienen que ponerse de acuerdo también en las descripciones que uno se entere de que en realidad son varios clubes los que están trabajando juntos, ¿sí? Y de dividir las personas servidas. Si al lugar van 500 niñitos, se dividen 100 cada uno, o sea, para no repetir las personas servidas. Eso es lo que tienen que tener en cuenta en el momento final de lo que hicieron. ¿Mm? bueno, la última pregunta que te voy a hacer, no te quiero quitar más tiempo, pero nosotros hace un año donamos a la clínica Fleming de acá de Mendoza, a la parte de cáncer infantil, donamos un Giga batería 4x4 para sacar a los niños de su habitación y llevarlos a quirófano o para hacerle un estudio especial. Los niños se trasladan pensando de que van manejando, pero realmente es el enfermero que lo está haciendo a control Ujú. remoto. Qué Imagínate lindo. que esa obra es permanente. ¿Cómo creo que recién hiciste alusión a eso, que Sí, era una cuando actividad instintiva? ¿Entraría ahí? Porque eso sigue o no. no Lo, lo, necesariamente porque ustedes no van a manejar ustedes. En realidad, esas obras es como cuando uno construye no sé, una escuela. Ustedes, en el momento que hacen la obra, lo informan. Pero después, para seguir yendo, o sea, si ustedes siguen yendo, siguen, no sé, haciendo el seguimiento o van a participar, eso sí se informa, pero si no, no, porque en realidad ya ustedes donaron eso y es propiedad de esa, queda feo, propiedad, pero bueno, es parte de esa organización y quienes lo manejan no son leones, ¿no? Ustedes no están haciendo nada todos los meses, ya lo hicieron en su momento, ¿sí? Esas cosas se informan una sola vez, que es cuando se hace. Lo mismo que si diéramos no sé, aparatos para un hospital. Nosotros en el momento en que donamos, sí lo informamos, pero después no, porque no vamos a manejar nosotros los aparatos. ¿Mm? Sí es Se informa distinto, como por ejemplo, donación, ¿eh? como donación. Lo informamos como donación. Sí, 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 en ese caso sí. Después, por ejemplo, es distinto un hogar, no sé cómo se llaman ahora, pero un hogar de ancianos. Eh, si en el hogar, yo por ejemplo siempre pongo el caso que conozco, que es el de Puan. Ellos tienen un hogar que hicieron, el Melvin Young, que lo hicieron, lo construyeron hace muchos años, bueno, en ese momento se habrá informado, pero ellos siguen yendo porque ellos son parte de la administración de ese lugar. Van a hacer actividades, hacen el seguimiento, hay leones a cargo de la parte administrativa del lugar, entonces ellos sí lo pueden informar, porque ellos siguen estando ahí adentro, siguen trabajando, siguen gestionando, siguen yendo a hacer actividades, además, ellos y los leos. Entonces, eso es distinto. Pero si yo voy y dejo la donación y no vuelvo más, o vuelvo para otra cosa, ahí ya no. ¿Mm? Perfecto. Bueno, muy amable, gracias, ¿eh? Bueno, no hay nada.
Bueno, Leti, ¿vos te ahora quedó la mano estaría, levantada o...? espera, Eh, estaba Adrián Sturla había puesto por el chat antes que Sí, quería hacer sí. una Y después pregunta. Belu Después lo yo Sí, tengo cuando anotado. pueda. Adrián no sé quién es. Porque no. Adrián, desmutá abrí el micrófono, por favor. Belu, Ahí. Ahí después está. cuando Ahora sí, yo ¿me cuando pueda. escuchan? Sí. Sí, sí. ¿Qué tal, Belén? ¿Qué tal? Brevemente, te voy a hacer una consulta. Nosotros hicimos muy buena relación con un club de Colombia y entonces vamos a viajar en breve para hacer varias actividades. Por un lado, una hermanación con ese club. Mm. Por otro lado, van a jurar dos socios que son colombianos, que viven en Colombia para nuestro club y a su vez vamos a hacer un servicio conjunto. La pregunta es, ¿Se me corta a mí o se corta a bueno, él? tener la pregunta. Congeló el señor. Sí, pero Ah. básicamente es no se como lo escucha. cargan esa actividad, Eh, porque dice que van a hacer una actividad de igual que, servicio colombiano. Exactamente. igual que recién decía, ustedes cargarán por un lado, Colombia lo hará por el otro, lo que se van a tener que dividir es las personas servidas que tengan en esa obra. Y ahí en ese caso ustedes cuentan en la descripción que lo están haciendo con otro múltiple, que lo están haciendo bajo un hermanamiento. O sea, ustedes cuentan todo en la descripción, y eso es lo valioso de los informes, que nos cuenten qué es lo que están haciendo. Y después divídanse las personas servidas y obviamente ustedes van a hacer una cantidad y ellos van a hacer otra, seguramente de leones, y lo que van a trabajar, quizás ellos necesitan preparar más cosas o porque va a ser ahí en su lugar, entiendo, va a ser en Colombia, entonces, en donde sea, va a trabajar más ese club o va a trabajar antes. Siempre acuérdense que los informes yo tengo que tener en cuenta el antes y el después también, porque a veces nos quedan cosas para después que también las tengo que tener en cuenta como horas que yo estoy dando para ese servicio. Yo leo o no yo leo, ¿sí? Pero sería lo mismo, Adrián, nada más que bueno, acá hay que hacer la aclaración que hay dos múltiples en la obra. Perfecto. Bueno, muy claro. Muchas gracias. Gracias. Ahora Belén, estaría Fabiana quería Patricia. hablar, ¿eh? ¿Quién Sí, es? ahí me escuchan. Ah, sí, ¿Me escuchan Fabi. ahí? Sí, ¿Sí me Fabi. escuchan? Ah, bueno. Yo veo una sugerencia con relación a seguridad vial, ¿no? Que decía que, bueno, que todavía no han trabajado en eso. Sí. Bueno, antes de ser León, con las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, nosotros hicimos en una de las ONG que es muy grande, hicimos todo, pavimento, una vuelta, como si fuese una plaza, y con semáforos. Ajá. Entonces a los chicos, digamos, con los semáforos se les enseñaba cuándo tenían que detenerse, cuándo podían cruzar, ¿no? Para que ellos conocieran. Y eso fue de mucha utilidad para la autonomía de ellos para salir solos después. Ajá. Está bueno. Y por otro lado, en las escuelas primarias, en los patios, se pusieron árboles, así, ¿no? Todo con reciclado. Árboles, semáforos, bancos de plaza, todo como si los chicos estuvieran fuera de la escuela. Y en el patio se hacía lo mismo para los chicos de la primaria. Tal es así que después los padres contaban que por ahí uno pasaba el semáforo en amarillo y el hijo le retaba, papá, no, has pasado en amarillo. Que es la Tenías que mejor forma. ¿no? Sí, Bueno, sí. esas algunas ideas que Bien, hicimos está nosotros. bueno. Está bueno, las voy a agregar, Fabi. Gracias. Bien, Está de bueno. nada. Ahora estaría Patricia de la Plata y después Estela. Sí, Patricia. Hola, Belén, buenas Hola, noches. buenas noches. Mira, mi duda es también, más que nada con el tema, o no te entendí bien cuando hablaste de los fondos donados. En Ujú. mi club, nosotros realizamos todos los años una campaña Escuela del Norte, que bueno, ahora voy a tener que cargarla porque la cargué día por día, porque es una semana que nosotros nos trasladamos. Así que bueno, voy a tener que
juntar, menos mal que tengo todo bien anotado y voy a subirla todo una sola actividad. Pero la duda mía con el tema de los fondos, porque nosotros entregamos becas, es decir, la gente nos da a nosotros, tenemos padrinos que nos dan la plata. Ujú. ¿Eso entraría como fondos donados? Asimismo, Bien. hubo gente que nos dio, bueno, que está acá en el chat, un club de leones que nos donó guardapolvos, otros nos dieron útiles o nos dieron plata para poder comprar cosas. Ujú. Es decir, ¿eso entra, digamos, dentro de fondos donados? Sí, sí. Además, ahí vos tenés un proyecto que es específico de becas, si es para jóvenes o Sí, niños, sí. por ejemplo. Entonces, las becas sí, porque en realidad es como si vos hicieras una recaudación para hacer ese servicio. ¿M? Porque en realidad Ah, no es bueno. que me refería a fondos que viste que por ahí, no sé, vamos a hacer una merienda y en vez de comprar de club, bueno, yo llevo una torta y después te digo lo que salió de esa torta para ponernos. En ese caso no, porque es el león que está aportando de su bolsillo, Está digamos, por así bien. decirlo. Pero sí cuando nosotros No, hacemos ese tipo, o hay clubes que tenemos socios auxiliares que nos pagan una cuota mínima y nosotros es como una recaudación que vos tenés para hacer el servicio. Entonces, en el caso de las está becas, sí, bien, porque además son becas, las tenés que sí, considerar sí, como... sí, 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 por eso, Sí, pero sí, mi duda, viste, me resonó, sí, sí. digamos, bueno, que digamos, Lo las que, becas, digamos, las lo que damos acordaste nosotros. de transformarlo a dólar, porque no te lo transforma más ahora el sistema No, como no, antes, no, ¿viste? no, Lo tenés sí, que sí, hacer sí, vos. eso. Así que, Sí, 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 eso lo cargamos, la campaña va, hay veces también damos semillas, pero entendí por lo que vos dijiste, que digamos, cuál es la obra principal, es exacto. la entrega de becas, así que Sí. nosotros lo cargamos todo en juventud, digamos. Ujú. Bien, sí. Así que bueno, En cuanto a la hora que hicieron del viaje, que yo creo que la estuve hablando con José, si no me equivoco, pero sí, José tiene muy en claro sí. los nomencladores porque además fue uno de los que me ayudó un montón a ir haciendo algunas obras que por ahí en los 5 las hacían y cómo las poníamos para que todos los distritos las informaran igual. Sí, Así sí, que te porque podés guiar justo, por José. sí, lo consultamos un poco ahí porque nos fuimos en micro y el viaje Ujú. de ida fueron 32 horas, el Sí. viaje de vuelta fueron 26 y bueno, se van a sumar unas cuantas horas. Así que bueno, bárbaro, gracias, Belén. Bueno, de nada. Em, Belén, ahora estaría Estela Espesot, pero preguntan también en el chat, Cristina Pesi, cómo podría comunicarse con vos por si tiene dudas personales para preguntarte. Bien, yo no tengo problema en que le pidan a los GCT o a alguien en el distrito, seguramente alguien tiene mi teléfono y se pueden comunicar, pero lo bueno sería que ustedes puedan también trabajar con su GCT, vía Cristina, que es la que me está ayudando, que es la GCT de lo 4, está Betty también, la GCT de lo 1. No sé si pudieron entrar los otros GCT porque estaban complicados con los horarios, pero cada distrito tiene su GCT. Entonces, pueden consultarlos a ellos y ellos a mí o directamente le piden mi teléfono, yo no tengo problema en contestarles lo que necesiten. ¿Sí? Buenísimo, ahora sí estaría Estela Espesot. Gracias, Cristina. Bueno, Belén, como que nos hablamos a cada rato, excelente tu exposición, como Gracias. siempre. La duda que tengo, que es la que tengo siempre, es el tema de las redes sociales. Había una historia, yo no entiendo mucho, sobre las visualizaciones que vos hablabas del TikTok y las cuentas, cuántas cuentas se alcanzan. Vos Ujú. decías que cumpliendo la norma de que por lo menos hay que hacer 3 publicaciones, porque eso a veces me preguntan a mí como asesora de diabetes del distrito, hay que hacer como mínimo digamos, 3 flyers o 3 comunicaciones sobre el tema, en el caso mío de diabetes. Pero el alcance, hay un tope que son 3.000, ¿verdad? Sí,
Pero si Bien, ustedes miran, o sea, mucho depende también de las redes sociales que tengan como club. Hay clubes en donde sus redes sociales las miran todo el tiempo y por eso se miran las cuentas alcanzadas, porque les salen otras estadísticas que, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, que en realidad es lo que pasamos y no miramos en realidad, que no nos detenemos. Entonces, por las eso es, reacciones hay que mirar, ¿no? no, dice, en la estadística dice cuentas alcanzadas, así dice, está bien, cuentas pero y alcanzadas. cuando la reproducen también se cuentan. Sí, Cari, me ayudas Suponete, en esa, pero están en las cuentas alcanzadas, ¿no? Cari va solo, que te veo ahí muy a concentrada. ver, Cari, a ver, de esas nanos, Cari, Mandaron al frente de uno, no puedo salir. Bueno, escuchen, en estadísticas lo que vale ahí son las cuentas alcanzadas, las reacciones están dentro de los que se alcanzó, ¿entienden? La persona que entró y llegó a ver la publicación, si reaccionó o no reaccionó, eso es un dato secundario, pero si lo alcanzó a ver, eso cuenta. ¿Me expliqué? Sí, Entonces, cuando sí, ustedes entran a las redes perfecto, sociales, Cari, dice, tienen que perfecto, buscar las estadísticas. Y ahí en las está estadísticas bien. ven. Ujú. Perfecto, gracias, excelente. ¿Ah? Y Nada. recordar a todos, ya que los tengo todos acá, que ya arrancamos con diabetes, ¿no? Creo que Belén está mandando ya, Ya ha me mandado mandaste por lo todo, menos. ¿no? Sí, sí, creo que faltaba lo de justamente de las redes, Ujú. Belén, perdone, Sí, sí, pero al resto, pero bueno, creo que faltaba eso nomás. está Así que bien. bueno, gracias, excelente todo. gracias. Gracias a vos. Creo que hasta Bueno, ahora no hay nada Belén, más. no hay más, ¿eh? Creo que para todos fue altamente productiva esta jornada de capacitación. Realmente felicitaciones, Belén, porque clarita y al pie, ¿no? Como decimos siempre. Reitero lo que dijo Belén, tenemos distribuidos a lo largo de nuestro distrito múltiple 5 GST distritales y Belén a la cabeza. ¿Mm? Así que cualquier duda, por favor, recurran a ellos, que son los que, como dijo recién Estelita, nos desasnan cuando no sabemos por qué lado rebuznar. Así es el tema.